grabar. Se me Casi. olvida poner la grabación. Ya, entonces en la clase pasada estuvimos viendo poblaciones y hoy día vamos a ver comunidades, que sería la otra parte. ¿Ya? A partir del lunes seguimos, en resumidas cuentas, toda esta materia está relacionada con lo que viene el lunes y las últimas 2 semanas vamos a ver la parte de evolución, ya que en realidad tiene harto en realidad de organismo y ambiente, entonces hay que tener cuidado porque esas más que nada son preguntas del módulo electivo, ¿ya? Entonces hay que tener un poquito más de cautela, por así decirlo. ¿Qué vimos en la clase pasada? Estuvimos viendo población. Voy a correr esto aquí para que no moleste. Vamos a dejarlo acá bien abajo. Ahí sí, vamos a dejar la cámara ahí arriba. Y lógicamente dentro de población vimos una serie de definiciones que tengo que en resumidas cuentas manejar, ¿ya? Con comunidades es como lo mismo, tienen que manejar una sucesión de definiciones que son relativamente cortas, pero hay que saber relacionarlas, ¿ya? Y en resumidas cuentas el PPT trae harto texto en resumidas cuentas. ¿Por qué? Porque si en caso se olvidan de algo, siempre pueden recurrir a la lámina del PPT para tratar de recordar de qué se trataba. Entonces el PPT o el de poblaciones, perdón, el de poblaciones y el de comunidades lo hice como en esa intención como de glosario, ¿ya? En caso que se olviden y no tengan que ir a un libro, ¿ya? Fácilmente pueden tomar la materia del PPT y ahí está. Y eso es, ¿ya? No es más complicado que eso, ¿ya? A ver, vimos en población la tasa de crecimiento, ¿ya? La densidad, en resumidas cuentas, la densidad poblacional, y que dependía mucho, que era como la principal propiedad de la población, y ahí dependía mucho de la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad, ¿ya? El crecimiento poblacional y las curvas de sobrevivencia, que también las vimos, que habían 3 tipos de curva, el tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3. ¿Ya? Vimos también las estrategias de vida, si la curva que se genera en base a la estrategia de vida es una curva J, ¿ya? Como las bacterias, por ejemplo, o una curva S, como la que tienen la gran parte de los mamíferos, ¿ya? Y el potencial biótico, que también lo vimos, ¿ya? Y la capacidad de carga del ambiente, que son los factores limitantes que tiene el ambiente para que la población no crezca así indiscriminadamente, ¿ya? Porque después de todo la población tiene un potencial biótico para crecer indiscriminadamente, pero no lo hace porque el ambiente la limita, ¿ya? Y ahí está la gran definición de población: conjunto de individuos de la misma especie, ojo con ese término, ya, que viven en un mismo hábitat y que tienen mayor probabilidad de reproducción. Lógicamente, especie, la definición de especie la vamos a ver igual cuando estemos viendo evolución. Y apunta esencialmente la definición de especie al conjunto de individuos que puede reproducirse y establecer descendencia fértil. ¿Ya? Entonces, si yo cruzo caballos con caballos, tengo caballitos, ¿ya? Y esos caballitos se pueden seguir reproduciendo. Pero en el caso de que yo cruzo un caballo con un burro, voy a tener mulas, y la mula no se puede reproducir porque no es una especie, porque no genera descendencia fértil, ¿ya? Entonces eso igual lo vamos a ver después. Y ahora vamos a ver las características de una comunidad, ¿ya? Y las comunidades, al igual que las poblaciones, son en cierta forma un glosario de términos que yo tengo que manejar. Si yo entiendo, me queda relativamente clara la definición, lo más seguro es que la pueda aplicar fácilmente en la pregunta que me vayan a hacer. Entonces no es una materia o no es una pregunta tan compleja. Lo que sí es que son preguntas largas. Ya son preguntas bastante largas que van a tener que leer harto y van a tener que identificar un par de palabras clave, ¿ya? Y en base a esas palabras clave, que son estos términos, llegar a la respuesta. Como les digo, no es tan, tienen que saber asociar, ¿ya? Y leer comprensivamente, que eso es lógico, ¿ya? A ver, las propiedades las voy a proyectar a todas de un viaje, ¿ya? Voy a minimizar eso ahí para que no moleste. Después voy a ponerle atención a quién se conecte y quién no. A ver, tenemos entonces la estructura de las comunidades y tenemos estas características que parten de la abundancia, la riqueza, la biodiversidad o diversidad, cualquiera de los dos términos es lo mismo, ¿ya? La dominancia, ¿ya? Entonces, la abundancia está muy relacionada con la densidad poblacional, que fue la característica que vimos en la clase pasada. Es como la densidad poblacional, la abundancia, ¿ya? La abundancia es el número de individuos. ¿Ya? El número de individuos de una comunidad. Ahora, yo tengo que entender que la comunidad está compuesta por varias poblaciones, ¿ya? Siendo que la semana pasada, o sea, el lunes vimos población,
¿ya? Hay que entender que varias poblaciones conforman una comunidad y que empiezan a establecer relaciones entre sí. Hay poblaciones de individuos que se ayudan para obtener un beneficio, hay otras que se empiezan a comer uno con otro, hay otras que empiezan a competir y así. Y esas relaciones las vamos a ver después de ver estas características, ¿ya? La abundancia, entonces, es el número de individuos que presenta la comunidad por unidad de superficie. Por ejemplo, la abundancia del pasto. ¿Ya? La gran mayoría del pasto es la clásica planta, así por así decirlo, estándar, que siempre la vamos a encontrar en gran número, ¿ya? Pero su abundancia es alta, ¿ya? En comparación, por ejemplo, con la población de zorro o la población de pudú, que tienen una abundancia en la comunidad relativamente baja, porque son poquitos individuos también, ¿ya? La riqueza apunta al número de especies diferentes, ¿ya? En una comunidad. Por ejemplo, si yo tengo una comunidad que tiene, no sé, pasto, conejo, zorro, ahí tengo 3 especies, y la comparo con una comunidad marítima, por ejemplo, que tiene microalgas, macroalgas, tienen organismos, tiene zooplancton, ya que son los animalitos microscópicos, tengo también peces de distintos tipos. Lógicamente, esa diferencia, ¿ya?, de especies dentro de esa comunidad es mucho mayor, tiene mucho mayor riqueza que la que yo le di inicialmente, que era pasto, conejo, zorro nomás, que tenía solamente 2 especies distintas, perdón, 3 especies distintas. El pasto también es una especie, ¿ya? Entonces la riqueza apunta a la diversidad, no a la diversidad en realidad, a la cantidad de especies diferentes, ¿ya?, o poblaciones diferentes dentro de la misma comunidad, ¿ya? Y la diversidad, sí, la diversidad en cierta forma está relacionado con la riqueza, ¿ya? Y de hecho depende mucho de la abundancia, del gran número que pueda haber o del número determinado que pueda haber, y por ende de las distintas especies que pueden existir en esa comunidad. Entonces la biodiversidad, ¿ya?, son las distintas especies tanto en número como en cantidad de individuos distintos que va a existir en dicha comunidad. Por lo tanto, la biodiversidad se construye gracias a la abundancia y la riqueza. Si yo tengo un alto índice de abundancia y una alta riqueza de especies, lo más seguro es que la biodiversidad de esa región sea bastante alta, ¿ya? Entonces son proporcionales, la abundancia y la riqueza son proporcionales para establecer la curva de diversidad o biodiversidad, ¿ya? Y la dominancia, dentro de estas 4 características, dentro de la diversidad de especies, la dominancia es la especie que se presenta en mayor número. Como estamos hablando lógicamente de un conjunto de poblaciones, ya puede existir una especie que sea dominante, que es la que se encuentra, como les digo, en mayor número, y normalmente la comunidad toma ese nombre, ¿ya? De hecho, eso mismo les coloqué aquí. En toda comunidad hay una especie que sobresale del resto. ¿Por qué? Porque es la que se adapta más rápido, la que primero pobló la comunidad, la primera en llegar a la comunidad, por ejemplo, y ya las otras simplemente empiezan a depender de ella, ¿ya? Es la que posiblemente sea el pilar biótico. Bueno, normalmente tiene la tendencia, la dominancia, a llevarla a un productor, ¿ya? Un productor es el que va a generar la mayor cantidad de energía y por ende los consumidores van a depender de dicho productor, ¿ya? Hay una especie entonces que sobresale del resto, ya sea por número o capacidad defensiva. En realidad hay mal el término, debe haber sido capacidad adaptativa, porque hay especies que se adaptan mejor que otras, ¿ya? Por lo general la comunidad lleva el nombre de la especie dominante. Ejemplo, un bosque de pinos. Yo sé que en el bosque de pinos no solo hay pinos, ¿ya? La especie dominante es el pino, porque es lo primero que veo, es lo que se encuentra en mayor cantidad, ¿ya? Pero también hay bichitos, animalitos que están viviendo gracias a que esos pinos, lógicamente, les dan protección y le entregan alimento. ¿Ya? No necesariamente pino, puede ser cualquier otro árbol, ¿ya? El bosque, no sé, pues de alerces. Lo más seguro es que ahí la especie dominante sea el alerce, ¿ya? O un arrecife. Uno siempre habla del arrecife, de coral, donde la especie dominante es el coral, que es un animal sésil, ¿ya?, que es como una esponja, lógicamente, que vive en el fondo del mar y que muchas otras especies dependen del coral porque se protegen ahí, ¿ya? Entonces ahí lógicamente la especie dominante, la que entrega mayor relaciones o la que tiene más relaciones con las otras, es lógicamente el coral, ¿ya? Entonces 4 características básicas, ¿ya? La abundancia, número de individuos de la comunidad, muy simple. La riqueza, distintas especies. La diversidad, que depende de la abundancia y la riqueza, son directamente proporcionales.
Y la dominancia es la especie que más importante dentro de la comunidad, ¿ya? Y que por así decirlo es la líder. Puede ser en número, puede ser en riqueza, puede ser la mejor adaptada, etc. ¿Ya? Y finalmente, y aquí vamos a pasar a eso ahora, la estratificación, que es una característica que en realidad es determinada visiblemente, yo la veo. ¿Ya? La estratificación es la división por estratos, por separaciones, ¿ya? Por separaciones físicas. ¿Ya? Y las comunidades se pueden separar por capas. ¿Ya? Normalmente en el ambiente terrestre, ya en la Tierra, la estratificación que se genera es una estratificación horizontal. ¿Ya? ¿En qué sentido? En que la Tierra, imagínense la Tierra y vamos a tener, ¿no es cierto?, un bosque en el centro y especies que viven dentro del bosque, especies que viven en la periferia del bosque y especies que viven fuera del bosque. Una cosa similar a cómo está ahí. ¿Ya? Entonces aquí yo tengo un estrato. ¿En qué sentido? Que si se dan cuenta, hay especies que viven dentro del bosque, como estas plantas o estos árboles, y pastitos y otros bichitos. ¿Ya? Tengo especies que viven en el límite, ¿ya? Que posiblemente comen del bosque, pero no viven dentro de él. Y hay especies que están fuera del bosque. Entonces aquí tengo 3 estratos separados de forma horizontal. ¿Ya? Posiblemente en los puntos en donde más, los puntos cercanos o donde interactúa una población con otra son los puntos clave, por así decirlo, de esta estratificación. ¿Ya? Y ahí es donde se presenta la mayor cantidad de relaciones, que las vamos a ver ahora. ¿Ya? De hecho, ahí tienen, pues miren, el ecosistema o comunidad también puede haber sido, en realidad el término ecosistema es muy amplio. ¿Ya? Comunidad bosque, comunidad pradera, y aquí lógicamente hay un punto de choque, ¿ya? Un punto de convergencia entre dos sectores, estratos distintos, y eso se llama ecótono. ¿Ya? El ecótono es el punto de mayor interacción entre dos estratos de dos comunidades diferentes. ¿Ya? Muy simple, es cuando ustedes tienen dos conjuntos y estos conjuntos se superponen. Ya, ese punto de superposición vendría a ser el ecótono, por así decirlo, en un conjunto matemático. ¿Ya? Aquí es como lo mismo. ¿Ya? Aquí hay un punto de donde se sobrepone, en cierta forma, el espacio físico de una comunidad con otra. Y en ese punto es donde, como les digo, mayor interacciones van a ocurrir. ¿Por qué? Muy simple. Si aquí ustedes tienen, por ejemplo, en el bosque no viven animalitos, y los animalitos viven en la pradera y se acercan de la pradera a la parte inicial del bosque, que vendría a ser este punto de superposición, el ecótono, por así decirlo. Aquí está ocurriendo la depredación de los animalitos sobre el bosque. ¿Ya? Aquí está ocurriendo la relación. En cambio, en el centro del bosque no ocurre, en la pradera tampoco. Ocurre en el punto, como les digo, donde se superponen, donde se tocan, por así decirlo, ambas comunidades. ¿Ya? En el caso Volvamos de a... la playa, perdón, sería el ecotomo. Perdón, no te escuché. Dime no. Por ejemplo, en el caso de la tierra y mar, por ejemplo, la playa como tal sería como el ecotomo. Perfecto, perfecto. Ese es un excelente ejemplo, porque en la playa ustedes tienen, por ejemplo, el punto de convergencia donde chocan, por así decirlo, el ambiente marino con el ambiente terrestre. ¿Ya? Y en la playa, que está continuamente mojándose, de hecho se recoge con la marea baja y se sube con la marea alta, ¿ya? Ahí es donde está ese punto de interacción, y de hecho donde más animalitos también voy a encontrar. Si ustedes perforan la arena, ya se van a encontrar de seguro con una pulga de mar. ¿Cómo llegó esa pulga del mar ahí? Es porque el agua la llevó y posiblemente la pulga algo estará o escondiéndose o comiendo en la arena. Ahí está el punto de interacción. ¿Ya? De hecho, para ser más específico, en el mar la estratificación puede ser horizontal y puede ser vertical. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tengo en la columna de agua tengo distintos niveles de profundidad, y normalmente en la capa superior, ¿ya? En la parte más arriba, la más cercana al aire, ¿ya? O a la salida del agua, es donde voy a tener mayor interacción también. ¿Por qué? Porque ahí es donde están los fotosintetizadores. Y de ahí hacia abajo voy a tener cada vez menos organismos que hagan fotosíntesis. Y por ende también, al haber menos productores, también hay menos consumidores. Entonces, en las capas superiores es donde más encuentro, ¿ya? Seres vivos. Y por ende, la abundancia y la riqueza, por ende la biodiversidad es más alta. Y como dices tú, en la playa es donde más voy a encontrar, más abundancia, más riqueza, y por ende más biodiversidad voy a tener. ¿Ya? De hecho, uno lo ve, uno va para la playa y típico que ve, ¿no es cierto?, la marca del Cochayuyo, una línea Cochayuyo, que fue lo que botó la marea.
¿ya? Y ahí ya tienen al tiro un productor, y en base a ese productor van a vivir varios consumidores, ¿ya? Que para ellos sería virtualmente imposible meterse al agua a comer cochayuyo. Prefieren que el agua se los deje justo en la playa. Y ahí está el punto de interacción, ¿ya? Ese punto de interacción sería el que dices tú, ecótono, ¿ya? Más o menos, más o menos, más o menos, más o menos claro, o no tan claro. Clarísimo. Ya. Vamos entonces con la siguiente, ¿ya? La estratificación, como les digo, puede depender. Pero quiero ver otra característica bien particular y que se ha preguntado, ¿ya? Que se establece cuando hay cierta dinámica, ¿ya? De crecimiento en la comunidad, ¿ya? Y es lo que se conoce como sucesión ecológica. Aquí se mete mucho o está en la línea muy directa con la evolución, ¿ya? Se piensa ya que hace millones de años, cuando la Tierra casi no tenía continente y si tenía muy poco terreno disponible, los organismos simplemente vivían en el agua nomás, en el mar, ¿ya? Cuando empezaron a aparecer las capas terrestres y los primeros continentes, como les digo, se empezaron a formar según la teoría de deriva continental. También empezaron progresivamente los organismos a salir del mar y empezar a vivir en la tierra, porque en el mar vivían todo y chuta, la competencia era altísima. Mejor vamos a colonizar otro sector donde no haya tanta competencia y nosotros nos adaptamos. Total, una cosa así, ¿ya? Entonces los primeros organismos que eran unicelulares empezaron a formar estructuras un poco más complejas para evitar perder agua, etcétera, ya para generar protección. Y estas primeras plantitas que colonizaron, por así decirlo, el ambiente terrestre eran los clásicos líquenes y musgo, y eso les tomó millones y millones de años, ¿ya? Después, con el tiempo, los musgos empezaron a formar las primeras plantas con, ¿cómo se llama? Como glóbulos, ¿ya? Para empezar progresivamente a desarrollar un tallo más formado, una fronda un poquito más grande, y lógicamente empezaron a aparecer los primeros arbustos. Con el tiempo evolutivo, millones y millones de años, aparecieron los primeros árboles, ¿ya? Y por así decirlo, las plantas que vivían en el mar colonizaron la tierra, hasta las que conocemos hoy en día, ¿ya? Como les digo, eso a la comunidad, ¿ya? Le tomó millones de años. Y de repente empezaron a aparecer animales que se empezaron a comer las plantas, y pónganse, apareció el ser humano y devastó, por así decirlo. Miren lo que le tomó a la pobre evolución generar ese bosque, ¿ya? Y apareció el ser humano, generó un incendio y quemó entero el bosque, que le tomó millones y millones de años formarse, ¿ya? Ahí se estableció una sucesión, ¿ya? Porque cuando el bosque intente regenerarse, ¿ya? Vamos a suponer que el bosque es como un ente vivo, ¿ya? Que en realidad sí lo es, ¿ya? Pero que en realidad es un único ente vivo, ahí sí. En cierta forma, este bosque que le tomó millones y millones de años, no le va a tomar millones y millones de años volver a reconstruirse y volver a como estaba. Posiblemente le tome 200 años, por darle un ejemplo. Pero es mucho menos 200 años que millones y millones de años, ¿ya? Por lo tanto, se establece una sucesión, ¿ya? Que es más corta en el tiempo. Y eso es lo que se conoce como sucesión primaria y sucesión secundaria, ¿ya? Ahora voy a volver para atrás para entender, ¿ya? La sucesión es un cambio, ¿ya? Estructural de una comunidad en la que un conjunto de plantas y animales toman lugar de otros, ¿ya? Empiezan a colonizar, en resumidas cuentas, en un orden predecible. ¿En qué sentido? ¿Ya? Claro, y también hasta cierto punto. ¿Por qué es predecible? Porque si ustedes se encuentran con un bosque, van a encontrar los árboles más grandes en el centro, y de ahí hacia afuera del bosque van a ir comenzando a ver árboles más pequeños. ¿Por qué? Porque los árboles pequeños no compiten directamente con los árboles grandes, porque su tasa fotosintética es muy grande. Y si yo fuera un árbol pequeño y quisiera ir a plantar semillas al lado de un árbol grande, lo más seguro es que no germinen, porque el árbol grande consume todos los recursos, ¿ya? Entonces, la sucesión comienza con unos pocos invasores, ¿ya? O individuos que se conocen como invasores, que van a ir a colonizar este terreno nuevo, y esos se conocen como pioneros, ¿ya? Los musgos, los líquenes, los hongos, ¿ya? Son definidos, los helechos también, son definidos como las plantas pioneras o los primeros individuos pioneros. Si ustedes tienen un sitio pelado, ¿ya? Lo dejaron ahí, lo primero que se van a encontrar que va a empezar a crecer son los musgos, los líquenes, los helechos y algunos hongos,
¿ya? Como les digo, ellos siempre tienen la tendencia a colonizar, a ser los primeros valientes que van a colonizar un terreno que normalmente está vacío, ¿ya? Y con el tiempo van a empezar a aparecer progresivamente más animalitos y más plantas. O sea, más plantas primero y más animalitos después. La comunidad clímax, ¿ya? Que eso es lo ideal, que no sería tan bonito mirar por la ventana y ver siempre una comunidad clímax. La comunidad clímax se alcanza luego de años de sucesión. Como les digo, puede tomarles millones de años incluso, ¿ya? Es variada y relativamente estable. Subsiste por sí misma a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque está en equilibrio, ¿ya? Los productores empiezan a entrar en equilibrio con los consumidores dependen de los productores y no hay quien altere dicho equilibrio, ¿ya? Comunidades clímax se definen normalmente como aquellas comunidades en donde el ser humano no ha intervenido, ¿ya? No ha metido mano en resumidas cuentas y no ha generado uso de esos recursos. Siempre que el ser humano entre en una comunidad, se rompe el clímax porque lamentablemente nosotros obtenemos recursos para beneficio propio, pero nunca pensando en el impacto que vamos a generar sobre las otras especies. Ya siempre somos bastante egoístas en ese sentido, pero eso es prácticamente inherente con nosotros. Muchas veces lo hacemos y ni siquiera nos damos cuenta, ¿ya? Por ejemplo, cuando aparecen estas plagas de polilla y nos falta el que dice, no, la voy a matar porque se ve fea, ¿ya? Y en realidad la polilla no hace nada. Y ahí están generando un impacto en la comunidad y por ende en el ecosistema, ¿ya? Y por ende, la sucesión primaria es esta sucesión, la primera sucesión, ¿ya? En donde lógicamente las especies empezaron a colonizar, miren este pedazo de tierra que estaba completamente resquebrajado, empezaron a aparecer los primeros líquenes, los primeros musgos, los helechos, hongos, empezaron a darle color, por así decirlo, a este pedazo de tierra. Eso tomó bastante tiempo, ya como les digo, años, puede haberle tomado millones de años. Y con el tiempo empiezan a aparecer los primeros arbustos, arbolitos, por ende empiezan a aparecer animalitos que empiezan a depender de estas plantas, y con el tiempo estos crecen y van formando un bosque bastante más bonito. Ese sería el clímax, ¿ya? Puede ocurrir un desastre natural, que también puede ser un incendio fortuito, ¿ya? Un rayo cayó sobre un árbol, le prendió fuego y se quemó todo. ¿Ya? Ahí tienen un ejemplo natural, ¿ya? Un huracán, un tsunami, un terremoto, y también puede ocurrir por acción humana, ¿ya? Se genera una destrucción de la comunidad completa, ya completa, desde el más básico productor hasta el más alto de los consumidores, y la sucesión secundaria siempre ocurre más rápido que la primaria. Esa es la característica que se genera, por así decirlo. ¿Esa? Esa. Entonces la sucesión secundaria crece más rápido. ¿En qué sentido crece más rápido? Como que las especies saben colonizar el terreno. Y como saben colonizar el terreno, van a crecer mucho más rápido. Por eso les decía que si la sucesión primaria tomó millones de años, la sucesión secundaria podría ocurrir en 200 años, en 150 años, en 100 años. La otra vez estaba mirando un documental, no sé si está en Netflix, creo que no. Creo que se llamaba Humanos Cero, una cosa así. Y ponía el caso hipotético en qué pasaría si los seres humanos en este momento dejamos de existir en el planeta Tierra. La Tierra se regeneraría, por así decirlo, todos los otros animales subsistirían, ¿ya? Todos los otros animales quedan intactos, las plantitas quedan intactas, es como que no sé, pues no hagan desaparecer de la Tierra así misteriosamente, ¿ya? La Tierra técnicamente debería tomarle unos 250 años en volver al estado que estaba antes de que llegue el ser humano. Esa sería una sucesión secundaria, ¿ya? Una sucesión secundaria se tomó un episodio de tiempo mucho menor para volver a regenerarse, para volver a recuperarse, ¿ya? De hecho, consideraba bastante esta definición. Búsquenla en Netflix, como les digo, se llamaba, porque esta cuestión la vi hace como 5 años, cuando Netflix todavía, de hecho, no era tan masivo, ya 5 o 6 años atrás. A ver, se llama Humanos Cero, sí, tal cual. Cero estaba con Z, porque estaba escrito en inglés, ¿ya? Se llama Human Zero, ¿ya? Así que búsquenlo si quieren, ahí, quizás está, como les digo, no estoy seguro, tendría que revisarlo. Pero era bastante interesante en ese sentido de que ponía ese caso hipotético de que siempre hablamos de que la Tierra está en un punto de desequilibrio tan alto que cada vez le estamos haciendo más daño, pero en realidad el que le genera el daño es el ser humano. Si el ser humano no existiera, la Tierra se regeneraría en
De hecho, cambiaría el clima al tiro, de forma inmediata. La temperatura bajaría como 3 grados, así a mañana, una cosa así. Precisamente porque nosotros como seres humanos también generamos calor, ¿ya? Por lo tanto, las ciudades serían bajarían su temperatura, los ríos, que lógicamente se contaminarían inicialmente, se recuperarían, como les digo, en 250 años. Las centrales nucleares que quedarían funcionando, ¿ya? Generarían fusión del material radioactivo y explotarían, lógicamente, porque no habría quien las controle, pero al cabo de 300, 400 años, ese sector no quedaría completamente sano, pero sí podría ser habitado por algunas especies, que es lo que pasa en Chernobyl, ¿ya? En Chernobyl, como la población humana se recogió de ahí, ¿ya? Y ya no hay humanos en ese sector, los animalitos se fueron para allá si nadie los molesta. Y de hecho, como que su índice de radiación tampoco es tan alto, ¿ya? O sea, para la Tierra sí, pero no para las especies que están viviendo, ¿ya? Hay una Esa es la que habla de... Cuénteme. Digo, no, y que ahora que habló de eso de Humano Cero, me acordé que hay un anime que también toca ¿Ya? ese tema, se supone que los humanos se petrifican, ¿Ya? y un humano después despierta 3700 años en el futuro, y Claro, ve que la Tierra es totalmente así como joven de nuevo, el canal claro. de Panamá se cerró, todo, así, todo lo que hizo el humano volvió a ser como la Tierra siguió su movimiento, Claro, como que siguió su lógica. claro, es como Claro, que y se eso es volvió... por sucesión, ocurriría por sucesión secundaria, ¿ya? Y Sí, precisamente, como te digo, en cuanto tú dices que ocurrió como o sea, despierta una persona en 3000 y tantos años, o sea, perdón, claro, en mil y tantos años, en 1000 años es un periodo de tiempo muy corto para que la Tierra se regenere, ¿ya? Por lo tanto, ahí, como te digo, la sucesión secundaria siempre va a ocurrir en un episodio de tiempo más corto de lo que le tomó a la Tierra regenerarse inicialmente, ¿ya? Por lo tanto, la sucesión primaria es la larga, la sucesión secundaria es relativamente corta, ¿ya? Vamos a las relaciones que se establecen en una comunidad, que es, por así decirlo, la clave de la comunidad, ¿ya? En una comunidad siempre van a haber relaciones. ¿Por qué? Porque no tengo una sola población interactuando, ¿ya? De hecho, con que ya tengan 2 poblaciones, ya podrían tener una comunidad. Y ya tienen una interacción entre esas poblaciones. Las interacciones que normalmente se establecen, de hecho voy a pasar todo ahí el tiro, ¿ya? Las interacciones que normalmente se establecen son la depredación y la competencia, que son las más comunes, ¿ya? También podría estar el parasitismo como otra bastante común, ¿ya? Pero hay otras que lógicamente pueden establecerse y que no son esas 3 principales, que como les digo, esas son las 3 principales relaciones que se establecen en una comunidad, ¿ya? O entre poblaciones de una comunidad, ¿ya? Ahora yo tengo que tener claro que para definir las relaciones interespecíficas, ¿ya? Que de hecho ahí aparece la definición, son las interacciones que se producen entre individuos o poblaciones de diferentes especies, ¿ya? Porque son interespecíficas, o sea, entre especies. Si fuera intraespecífica, sería sería, por ejemplo, la relación que se establece dentro de una población, ¿ya? Entonces, intra sería dentro, inter es entre especies distintas, ¿ya? En una población solita, ¿ya? Normalmente la relación que se establece es la competencia, ¿ya? Que de hecho aquí va a aparecer de nuevo, pero la vamos a ver y se lo voy a volver a mencionar. Ahora, ¿qué tengo que tener claro con las relaciones interespecíficas? Es que tienen una simbología, ¿ya? Normalmente las relaciones se traducen a 3 grandes definiciones, por así decirlo, que son relativamente sencillas. Vamos a tener una relación beneficiosa, ¿ya? Un individuo se beneficia de la relación que se establece, ¿ya? En ese caso se simboliza con el más. Cuando hay un perjuicio, como por ejemplo la depredación, el zorro se come al conejo, el conejo empieza a disminuir su número, ahí se está perjudicando la población de conejos, se simboliza con un menos, y hay otros individuos que simplemente son neutros, ya que les da lo mismo la relación que está estableciendo una población con otra, ¿ya? Y por ende, como les da lo mismo, ellos son indiferentes, ¿ya? Y eso se define como cero, ¿ya? Por lo tanto, las relaciones que se establecen entre organismos de diferentes especies se pueden simbolizar con este más cuando hay un beneficio, con un menos cuando hay un perjuicio, y eso tienen que dominarlo porque se lo pueden preguntar así tal cual, ¿ya? Les van a decir, la depredación se simboliza, ya puede que les coloquen ahí, la adornen un poco más el ejercicio, pero ustedes tienen que saber que la depredación es más menos, porque uno se beneficia, el que come, y otro se perjudica, que el que se lo están comiendo, ¿ya? O neutros en los individuos
o en las poblaciones de cada especie que genera la interacción, ¿ya? Por ejemplo, y aquí de hecho les coloqué un ejemplo ahí bien particular. Si el organismo A, que sería el pajarito, se come a un organismo B, que sería el gusanito que está ahí, el A obtiene un beneficio porque se está comiendo el gusanito, y el B se ve perjudicado porque se lo están comiendo, ¿ya? Así de sencillo. Y lógicamente todas las relaciones se cuantifican y se simbolizan con este más, menos y cero. Por lo tanto, yo tengo que manejar esa simbología también, ¿ya? En todo caso, les puse toda la simbología. Entonces, si ustedes se olvidan, pueden venir rápidamente al PPT y recordar la simbología. De hecho, ahí les puse algunas ya, ¿ya? A ver, vamos entonces con la primera relación interespecífica. Normalmente las relaciones interespecíficas, a ver, son 1, 2, 3, 4, 5. 5 distintas. El tema es que una de ellas se subdivide en 3 tipos más, ¿ya? Entonces ahí me generan las 8 relaciones, o las 7 relaciones interespecíficas. No me acuerdo específicamente cuáles son, pero las vamos a ver todas igual, ¿ya? La simbiosis, de hecho, ahí aparece más, y yo le coloqué un signo de paréntesis, o sea, de interrogación. ¿Por qué? Porque en la simbiosis siempre hay alguien que se va a beneficiar. Y el otro no sé, le puede pasar, y de hecho ahí aparecen, porque la simbiosis se divide en 3 tipos. El mutualismo, donde los dos se benefician. El comensalismo, donde uno se beneficia y al otro le da lo mismo, ¿ya? Y en el parasitismo, que es la más común, de hecho, de las simbióticas, en donde uno se va a beneficiar y el otro se va a perjudicar, pero sin morir, ¿ya? El parasitismo no me conviene matar de quien yo estoy viviendo a expensas, porque lógicamente si se muere, lo más seguro es que yo también me muera, ¿ya? Entonces, por eso es que la pulga nunca va a matar al perro. Ya, ahora, lógicamente, hemos visto pobres perritos que parecen árboles de Pascua con las garrapatas y las pulgas que tienen todos adornados los pobres. Eso sí podrían llegar a un caso tan extremo que les generen la muerte. Y por ende, esas garrapatas y esas pulgas es muy posible que también se mueran, ¿ya? El Como ácaro que no también. saben parar. Dime, Yanela. El ácaro también Sí, puede. pues en realidad como que todos los ácaros tienen una relación de parasitismo. De hecho, el parasitismo es una característica muy común en una comunidad. Siempre van a tener organismos parásitos. Los parásitos más comunes, como dices tú, son los ácaros, los hongos, que tienen la tendencia también a ser parásitos, ahí donde tienen todo el grupo de hongos, pues la levadura y todas esas otras cuestiones. La penicilina, que de hecho aparece como un hongo parásito. Y otros tipos de parásitos, un poquito más complejos, como pueden ser algunas bacterias, ¿ya? Y ahí también tienen bacterias características que parasitan en cierta forma a otros seres vivos, sin matarlos, ¿ya? Los virus, ojo con los virus, también a veces se definen como parásitos celulares, pero el tema con los virus, y ojo ahí, yo no me gusta definirlo como parásito, así dentro del parasitismo, porque el virus no está vivo, ¿ya? Entonces, como no está vivo, técnicamente él no se está viendo beneficiado porque no está vivo, ¿ya? No está ni muerto ni vivo en realidad, ¿ya? No se considera vida el virus. Así que ojo ahí, por lo menos yo por lo menos no lo defino dentro del parasitismo, pero no, yo creo que el DEMRA tampoco se lo metería adentro, ya, precisamente porque se define de una forma y debo apegarme a esa regla, a esa definición. Ya, si no, el DEMRA se estaría disparando a los pies. A ver, la palabra simbiosis, se debería separar ahí, ¿ya? Simbiosis significa juntos, biosis, vivir. Entonces ahí estaría vivir juntos. Contexto en el cual se establecen relaciones estrechas entre las especies. La simbiosis se divide en 3 tipos, ¿ya? Por eso siempre, en la simbiosis siempre uno se va a ver beneficiado, ¿ya? Y ahí el otro puede ir variando. Y ahí tienen el mutualismo, ¿ya? Ahí tenemos el comensalismo y el parasitismo, que como les digo es la más común. Vamos viendo uno por uno, ¿ya? Mutuales, los mutualismos. De hecho, ahí está su simbología, más, ambos se ven beneficiados, ¿ya? En el mutualismo la relación que se establece es demasiado cercana. El tema es que se acostumbra tanto una especie a vivir con otra, que si una se muere, la otra también podría verse afectada y también podría morir, ¿ya? En el mutualismo, como les digo, hay una adecuación biológica muy alta. La adecuación es como la adaptación. Digo es como porque en realidad no es la adaptación, ¿ya? Pero para que lo entiendan a simple rasgo, porque no he hablado todavía de adecuación, eso lo vamos a ver en evolución, ¿ya? Voy a utilizar el término nomás. Una especie se adaptó mucho a la otra,
¿ya? Y vivieron tan cercanamente durante tantos millones de años, al punto en que si una evoluciona, la otra también lo va a hacer para ir adaptándose a ella, ¿ya? Y ambas obtienen un beneficio mutuo. De hecho, el mejor ejemplo que tienen aquí son las plantas y las bacterias que fijan el nitrógeno. El rizobio es un tipo nomás, ¿ya? Pero hay otras bacterias que también fijan nitrógeno. Y, por ejemplo, estas bacterias viven en las raíces de las plantas. Entonces, la bacteria obtiene ciertos nutrientes de las plantas y para que el intercambio sea mutuo, por eso que se llama mutualismo, para que el intercambio sea mutuo, la planta, perdón, le entrega a la bacteria glucosa normalmente, y la bacteria le entrega nitratos. Ya ahí depende del tipo de nitrato, puede ser nitrito, nitrato, etcétera. Ya, pero al final el nitrógeno la planta la obtiene gracias a la bacteria. Si yo tomara la planta y dijera, oh, tiene bacterias, le voy a aplicar un antibiótico para matar estas bacterias, y le mato todas sus bacterias que le fijan el nitrógeno, la planta se me va a morir porque no va a tener forma de obtener nitrógeno. ¿Ya? El nitrógeno es de vital importancia para sintetizar proteínas. Por lo tanto, el mutualismo se establece cuando dos especies viven en una estrecha relación. La relación es tan estrecha, ya, ojo, tan estrecha, que si los separan, lo más seguro es que se les mueran. Y se les mueren las dos. ¿Ya? Normalmente aquí les van a colocar gráficos. Entonces van a tener un gráfico de una población que crecen, que juntas crecen muy bien, crecen súper alto, ¿no es cierto?, en el gráfico. Pero que si las separan, lo más seguro es que el crecimiento empieza a decaer, una muera primero y la otra muera después. ¿Ya? Los números empiezan a disminuir en ese sentido. Como les digo, el mejor ejemplo son las plantas y sus bacterias fijadoras de nitrógeno. Por lo tanto, yo no puedo llegar a eliminar todas las bacterias de una planta. ¿Ya? Ahí tienen otro, por ejemplo, el caso de los líquenes y las algas, como el cochayuyo también se ve. Tienen asociaciones simbióticas con hongos. Ya, de hecho, en el cochayuyo se ve. Si ustedes toman el cochayuyo y cuando se empieza a secar, empiezan a aparecer unos puntitos blancos. Ya, esos puntitos blancos son hongos. Y esos hongos le estaban entregando el nitrógeno al cochayuyo porque el cochayuyo no tiene cómo obtener nitrógeno. ¿Ya? Y esos hongos, lo más seguro es que estén obteniendo el nitrógeno de la atmósfera. Y es súper difícil conseguir nitrógeno atmosférico porque el enlace que tiene el nitrógeno atmosférico son 3 enlaces que tienen que romper. En cambio, el del oxígeno son 2 nomás, pues mucho más sencillo de fijar oxígeno que fijar nitrógeno. Entonces, las pocas especies que son capaces de fijar nitrógeno, ojalá las tengo que acoplar a un productor. Y en ese caso lo que ocurre con el cochayuyo es así. El hongo fija el nitrógeno para que la planta, en este caso la alga, pueda vivir. ¿Ya? Mutualismo, entonces, más, los dos se ven beneficiados, pero no los pueden separar, porque si los separan, se les van a morir ambos. ¿Ya? Siguiente, comensalismo. ¿Ya? En el comensalismo, aquí no hay necesariamente, o sea, ahí está la simbología, uno se beneficia y el otro es como neutro, como que le da lo mismo que vivir en conjunto con otra especie. ¿Ya? En esta relación se beneficia solo una especie y la otra es indiferente. El mejor ejemplo que tiene, bueno, aquí este es medio ambiguo, pero sí, igual les sirve, así a simple vista. ¿Ya? El tiburón con la rémora, porque la rémora va comiéndose todo lo que le va dejando el tiburón que él no consume. El tiburón como que le da lo mismo tener a la rémora dando vueltas. Ahora la rémora tampoco se acerca mucho al tiburón porque no hay esa cosa que le pegue la desconocida. ¿Ya? Igual la rémora lo limpia, entonces el tiburón obtiene un beneficio indirecto, por así decirlo. ¿Ya? Pero no es un beneficio tan así. ¿Podría vivir cochino? Sí, podría vivir cochino. Es más bonito vivir limpio. ¿Sí? Y el otro, por ejemplo, son los búhos, o sea, son los pajaritos en general, ¿ya? No solo el búho. El mejor ejemplo aquí es tomar un ejemplo chileno. ¿Ya? Por ejemplo, los pájaros, ellos obtienen el beneficio de ser protegidos por los árboles, pero al árbol le da lo mismo tener un pájaro en sus ramitas, le da lo mismo, ¿ya? Porque lógicamente el árbol no vive a expensas del búho, pero el búho, o en este caso el búho, o los pájaros en general, sí obtienen un beneficio que vendría a ser protección al vivir en las ramas de los árboles, ¿ya? Por lo tanto, en el comensalismo tienen un beneficiado y uno que es neutro, le da lo mismo. ¿Ya? Posiblemente no se pueda sacudir para sacarse el pájaro. Y lo mismo con el tiburón. El tiburón lo más seguro es que ni vea que tiene una rémora porque estos peces tienen una visión que es binocular. ¿Ya? De hecho, no ven para los lados, no ven para atrás, ven siempre hacia adelante. Entonces, lo más seguro es que no se den cuenta que tenga la rémora dando vuelta. ¿Ya?
No, que Dígame. la anterior, que hay una especie que siempre he tenido dudas si es mutualismo o no, que es la del pluvial con el cocodrilo, ese pajarito que se mete en Ah, la ya, boca. que se coloca en la boca. Sí, Ya, ahí podría ser, bueno, lo que pasa es que ese pajarito, si no me equivoco, no es igual, se come los desechos que le quedan entre medio y le limpia al cocodrilo. El cocodrilo yo creo que no se lo come porque no lo siente, creo yo, porque después de todos los reptiles tampoco son tan sensitivos porque su estructura, ya sea la lengua, incluso las cavidades internas como la boca, son de un tejido epitelial bien rígido. Capaz que el pájaro pese tan poco que el cocodrilo simplemente abre la boca para ventilarse y ahí se posa el pájaro y no se ni cuenta. ¿Ya? El cocodrilo capaz que ni sepa que tiene un pájaro limpiándole la boca. ¿Ya? Pero ahí tendría que verlo, analizarlo un poquito más específicamente, porque como te digo, no conozco bien el comportamiento del cocodrilo. Estoy suponiéndolo porque pasa ese fenómeno con el tiburón. ¿Ya? El tiburón atacaría a la rémora si la rémora se le pasa por enfrente. ¿Ya? Lo que pasa es que el tiburón no va a sentir a la rémora porque la piel del tiburón es una piel bien particular, es como cuando es como que toques lija. Si por ejemplo el papel lija, tú le pasas la mano, ¿ya? No te va a quedar ensangrentada la mano, pero sí se te va a pelar. El tiburón es igual. Yo de hecho he tocado tiburones chilenos, pues el toyo, la pinta roja, y tú le pasáis la mano y es igual que pasarle la mano a un papel lija. ¿Ya? Lo más seguro es que, como te digo, no se dé ni cuenta. Y es porque no lo siente, porque la piel es muy dura. De hecho, la parte sensitiva del tiburón está en lo que, por así decirlo, vendría a ser la nariz. En realidad no es la nariz, porque la nariz sería la branquia, la hendidura branquial. Pero vendría a ser como el hocico, por así decirlo. De hecho, el tiburón, si se le acerca, ustedes lo golpean y el tiburón debería irse. Debería. Ahora que sea, lógicamente, un tiburón ya un poco más grande, esa ya es otra historia. supone que para los tiburones esa parte que nosotros decimos la nariz es lo equivalente para nosotros como el oído medio, es como Sí, la po, forma que tienen sí. Entonces, para un mantenerse golpe estables. los desorienta, po. Uh-huh. De hecho, si tú lo ves, bueno, yo he visto varios videos cuando antiguamente no se veían tantos videos en YouTube, buzos que cuando se le acercaba el tiburón, por si acaso, para alejarlo, le daban un golpe relativamente moderado en este hocico, por así decirlo, en esta, entre comillas, nariz. ¿Ya? Y el tiburón se retiraba al tiro, ¿ya? Precisamente porque esa parte tiene muchas terminaciones nerviosas y se van porque efectivamente le duele, pues le ha de doler harto. ¿Ya? Y no lo atacan de vuelta, porque de hecho el tiburón como que lo que hace con esa parte es tratar de direccionarse y ahí lógicamente ver si es que puede atacar o no puede atacar. Por eso va a dar varias vueltas antes de generar el ataque. Entonces, antes de que empiece a dar varias vueltas, le dan un golpe para alejarlo. ¿Ya? De hecho, si tú le pegáis en la parte de arriba, como que no lo sienten tampoco. Que creo yo, por eso te digo, que es lo que le pasa con la rémora. Pero es una suposición, porque los tiburones acá en Chile no tienen rémora adosada. Normalmente eso ocurre en los tiburones que del Atlántico. Y aquí los tiburones, pucha, no serán más allá de 1 metro, 1,20 m, a reventar. ¿Ya? Sí, sí hay tiburones en el Pacífico, pero son más chicos, por lo menos en el Pacífico Sur. ¿Ya? Por si no han comido carne de toyo o de pinta roja, que son tiburones, por cierto. Parasitismo. Y este es el más bonito porque es el más común. ¿Ya? En esta relación se beneficia el parásito, de hecho aquí tienen la tenia, ¿ya? Con los chanchitos. El parásito que se alimenta del huésped, el cual le provoca un efecto negativo. ¿Ya? Ahí está la tenia con los chanchos y los piojos con los humanos. ¿Ya? Donde el piojo se ve beneficiado, o la tenia, ahí está el gusano de la tenia. ¿Ya? O sea, la tenia es un gusano, perdón. Y este gusanote ya se le mete lógicamente en el interior del intestino al chancho con toda la basura que come y ahí va a vivir a expensas de él. ¿Ya? El piojo lo mismo, las pulgas, ¿ya? Y no solo con los humanos, con los mamíferos en general. ¿Ya? Es normal que un perro tenga pulgas, que un gato tenga pulgas, pero que no tenga una excesiva cantidad que le pueda conllevar una enfermedad. ¿Ya? Yo le puedo pillar una pulga a mi gata, lo más seguro es que se la pille, ¿ya? Pero no va a ser más allá de una. Y ojalá tratar de usar al tiro el mecanismo antipulgas para que lógicamente no proliferen. ¿Ya? Pero si lo dejo salir, es posible que se pegue una pulga en el patio.
¿ya? Si lo tengo, por ejemplo, siempre en la casa y la casa siempre se mantiene limpia, dudo que, de hecho, mi gata no sale nunca, mi gata. Y mi gata no tiene pulgas, yo la he revisado y no tiene pulgas. Y aparte de eso, lo acompaño con un collar antipulgas, perfecto, pues no tengo necesidad de estar muy preocupado por pulgas, ¿ya? Pero he tenido otros gatos que salen y cuando ustedes los colocan boca arriba, de repente pasa una pulga corriendo. Entonces ahí hay que aplicarle control antipulga y toda la cuestión. Y esto Yo es tengo que líquido. admitir que yo dejo que mis gatos tengan un poco de pulgas Sí, porque pues, sí, yo sí. con eso y me gusta matarlas. Entonces, como que Claro, es dejo como una que. entretención. No, digo, mi gato a veces no tiene pulgas en meses, pues, y como que me estresa que lo tengan. Claro. Aunque Claro, solo chiquitito, se la buscáis para matarla. Sí, claro, pues, sí, si el gato es dócil y se deja, sí, pues. Sí, sí, de hecho no hay, pero yo tenía una prima cuando era chica, agarraba a nuestros gatos y le sacaba la pulga y solía estar una hora y media, nosotros le decíamos, oye, vamos a jugar a la pelota, toda la cuestión. No, no quería, porque lógicamente estaba entretenida matando pulgas de los gatos. Y la tenia, bueno, la tenia, los gusanos planos, de hecho los primeros organismos animales, su estrategia de sobrevivencia fue el parasitismo, ¿ya? Y ahí aparecen precisamente los gusanos planos, a diferencia de los gusanos anillados, por así decirlo, que son los nemátodos, ¿ya? Que el clásico gusano de tierra, que ese no es parásito, ¿ya? A diferencia de, como te digo, usa una estrategia un poquito más compleja el gusano anillado. Los gusanos planos, que de hecho ahí tienen la tenia, tienen la lombriz solitaria, el pelo vivo, que literalmente igual que un pelo y se mueve la mugre, es como un pelo vivo. De hecho en el campo le llaman pelo vivo. ¿Cuál es el otro? La sanguijuela, que también es bastante común, o las planarias. Estas mugres ustedes las cortan y están, como se reproducen asexualmente, si las cortan van a generar dos gusanos al tiro, ¿ya? Así que Profe, ojo con eso, ¿no hay un parásito que vive en el agua ¿ya? y espera que los insectos se posen para meterse y se alimenta dentro de ellos? Hasta que llega de nuevo al agua, sale, deja que el insecto muera y vuelve a dejar huevos ahí. Es muy Justamente, loco, una vez vi eso. el tema con los parásitos es que los parásitos tienen ciclos de vida que muchas veces involucran un pre-huésped, ¿ya? Entonces infectan un huésped para que el huésped verdadero, para llamar la atención del huésped verdadero, así es. De hecho, yo he visto ciclos de hongos que, por ejemplo, afectan a los caracoles y hacen que las antenitas de los caracoles se vuelvan rojas y queden así bien grandotas. Entonces el caracol más encima, en vez de alejarse de la luz del sol, ahora que está infectado con este hongo parásito, empieza a buscar la luz del sol. Entonces el pájaro lo ve de lejos y se lo come y termina su ciclo vital en el intestino del pájaro. Porque, lógicamente, infectó primero al caracol, al prehuésped, y al modificar el comportamiento del prehuésped, ¿ya? Viene el huésped final y ese se lo come, lógicamente, al prehuésped y ahí se mete en el tracto intestinal de su huésped final. Hay parásitos que tienen unos ciclos de vida que son, pero literalmente son más maravillosos, tienen secuencias de un prehuésped, otro prehuésped y el huésped final, ¿ya? De hecho, la tenia también podría considerarse como un pre-huésped, o otro que también es la triquina, ¿ya? La triquina son como unos huevecillos que quedan en el interior de la carne del cerdo que si nosotros la comemos quedamos infectados con triquina inmediatamente. Ay, Entonces el profe, cerdo es como un pre-huésped. me acuerdo que hace un tiempo vi una tontera de personas que comían huevos de tenia para que pudieran comer y las tenias se comieran lo que ellos comían y después las expulsaban y yo como no, qué asco, imagínate que una de esas cosas dentro, Ahora imagínate no, por dónde sale la tenia. ay no, qué horrible, qué asco. No creo que sea muy recomendable consumir una la tenia. triquina es la que produce la Ay, triquinosis, ¿verdad? ¿Ah? Esa que usted nombró antes, la triquina es la que produce la triquinosis, ¿no? Sí, la triquinosis. Sí, de hecho es terrible esa cuestión porque cuando una vez que te enfermáis con triquinosis, no hay vuelta. Quedaste contagiado para el resto de tus días. Y lo mismo, el cerdo si se contagió con triquinosis, mejor mátalo y entiérralo. No, no, quémalo ¿sabe? mejor porque... Mire, a mi tía le dio, ¿se acuerda de cuando hubo un parásito al que le ¿Ya? llamaron la fiebre del porcino, una cuestión así? Ah, sí, 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 Ah, pero no sé si, no me Ya, acuerdo si la ya, fiebre ya, ya. porcina era por parásito, pero sí, dale no. No me acuerdo. Ya, básicamente a mi tía le dieron en una parte como que el trozo estaba medio.
Entonces, Ya, perfecto. llegó un parásito y tuvieron que terminar captándolo no sé qué y como que se terminó calcificando. Ya, por eso es que Fue la No famosa sé. H1N1. sí, Que puede a ser. todos nos vacunaron por eso. No me acuerdo. Sí, pues eso fue que hace como 10 años atrás, pues si no me equivoco. Sí, yo estaba en la básica cuando empezó toda esta cuestión que se hizo Sí, fue hace masiva. como 10 años atrás. Fue como la pandemia del 2010, una cosa así. Sí, yo me acuerdo de haber tenido Claro. alumnos que se contagiaron, pues, pero es que ya después ni siquiera te hacían el test porque tenías que hacer un test de fluorescencia. O sea, Y de el test de hecho, si no me fluorescencia se demora equivoco, como fue 3 días. la del 2008-2009, que yo me acuerdo Sí. que estaba todavía en Concepción. Porque me Justamente. vacunaron en San Ignacio, claro. Sí, pues era el H1N1. Y ese fue, ya, y ahí volvemos al tema de los virus. Porque los virus, en ese caso, ese virus fue pasándose hasta llegar al ser humano. Igual que un parásito usando sus prehuéspedes. ¿Ya? Entró primero, si no me equivoco, fue una mutación de la gripe aviar. Después pasó al cerdo, pasar la fiebre porcina. Y como fiebre porcina pasó al humano, donde estableció una mutación que fue el famoso H1N1. ¿Ya? Entonces el virus, en cierta forma, utilizó la maquinaria celular como un parásito entre medio de otras especies para llegar a la última que vendría a ser el ser humano. Quizás, si nosotros tuviéramos un depredador, ese depredador es posible que también se hubiera contagiado. Como no tenemos depredadores, no tenemos cómo evaluarlo. Al final nosotros somos egoístamente la parte final de la cadena alimentaria. ¿Ya? Son interesantísimos los parásitos. De hecho, los hongos normalmente actúan como un parásito. Ojo con eso. Y normalmente hay proliferación de hongos, quizás la Yenela y Cachamás. Normalmente hay proliferación de hongos después de una enfermedad bacteriana. En los animalitos suele ser muy común. Cuando tienen una infección, por ejemplo, cutánea o de una herida, alrededor después empiezan a aparecer hongos. ¿Por De qué? hecho, Porque yo tengo unas gatas, la Stampy se llama, de hecho le pusimos Stampy por estampa, porque empezó a tener muchas manchas en el pelo, en la piel. el pelo. Se le salió el pelo y tenían unos pelones así, porque nosotros le hicimos Stampy por eso. Y claro, pues los llevamos al veterinario para que le hicieran la muestra, y ahora está con tratamientos cutáneos por lo mismo, porque es un hongo que... Claro, es un hongo que entró no le posiblemente por un... Como que cada vez se le humedece tanto que se le termina cayendo esos pedacitos. No es sarna ni nada de eso, pero es un hongo. Claro, y son hongos que nacen o emergen, en realidad no nacen, emergen, llegan ahí, porque normalmente el sistema inmune quedó deprimido por la acción bacteriana. Por eso tampoco es tan bueno usar antibióticos. ¿Ya? De hecho, es bueno usar antibióticos cuando ya estamos muriéndonos, por así decirlo, de una enfermedad bacteriana. Pero lo más seguro es que como nos inmunodeprimimos, pucha, si tenemos herpes, capaz que nos aflore el clásico herpes bucal. ¿Ya? Precisamente porque el sistema inmune se deprimió. Bueno, creo que, a ver, ahí está, parasitismo. El símbolo del parasitismo, ojo con este, porque se me va a repetir más adelante. ¿Ya? El parasitismo es más menos. ¿Ya? Uno se ve beneficiado, que vendría a ser el parásito, y uno se ve perjudicado, que lógicamente es el huésped. ¿Ya? Y los prehuéspedes también se van a ver perjudicados, así que ojo con eso ahí. ¿Ya? Tenemos dos tipos de parásitos. Los ectoparásitos, que son los que viven en el tegumento, como le dicen ahí los científicos especializados. El tegumento en la piel, ya son las capas protectoras de la piel. ¿Ya? Y ahí donde tenemos, por ejemplo, esa clásica conocida, de hecho, esto es desproporcionado, pero sí, el macho, lo más seguro es que ese sea macho, una clásica garrapata macho, y esa sea una hembra, y como les digo, lo más seguro es que sea desproporcionado porque la hembra es la grande. Pues. Yo he visto garrapatas macho y no es tan grande. De hecho, es casi como una araña convencional. Hasta se podría confundir con un chinche. Pero la garrapata hembra no, pues es visible, pues es una enorme cuestión con las patitas, en vez de tenerlas así distribuidas como para atrás, es tan guatona que tiene las patas para adelante. ¿Ya? Esa es la que entierra la cabeza, la piel. Esa misma, y que se les atrás de lo, ¿cómo se llama? Como que son las zonas donde sienten más calor. Entonces ellos presumen que la zona con más calor es la que tiene más circulación sanguínea y ahí se pegan. Por eso es que los pobres perros en la parte detrás de la oreja, como debajo de la axila, entre comillas, es donde como más calor hay, entonces ahí se pegan. Tengo una duda porque típico que encuentran una garrapata y la queman porque dice, ay no, si no se reproducen esa hueá, ¿cierto? O sea, no sé si cualquier bicho que tú quemes, lo más seguro es que los huevitos que tenía adentro, sí, pues, se mueran. Ahora, pero si la lógico, así. Pero si la aplastáis, tampoco yo creo que lleguen y salgan así un la montón de garrapatitas.
¿cómo se llama? La garrapata, cuando uno la saca así sin el procedimiento que corresponde y queda la cabeza dentro, hay una posibilidad que siga viva y el cuerpo todavía tenga los huevos ahí, y como uno no los tira ahí nomás, pensando que está muerta, sus huevos siguen creciendo porque son como los parásitos de sus propios padres, se terminan creciendo dentro de eso. Gracias a los padres, claro, se comen al papá, por así decirlo, o lo que quedó de la madre, porque al final los huevos los va a tener esta clásica garrapata. Lo ideal para sacar una garrapata es humedecerla con alcohol. Sí, yo he visto que la humedecen. Tratar de sacarla con pinza, así como súper quirúrgico, porque hay que sacar la cabeza y el cuerpo completo. La idea es que no se sepa, porque si no queda adentro y el animalito va a seguir, se le puede infectar y todo. Claro, y ahí va a volver a... y todas esas cosas, y es feo. Sí, no sé, yo he visto cómo los veterinarios sacan las garrapatas y sí, pues es un trabajo bien delicado. Uno dice, no, si llegar y sacarle los porotos, no, sí. De hecho, el aparato mandibular de la garrapata como que mete por debajo de la piel la mandíbula y ahí la deja puesta. Y hace como especie de tope, no puede salir, por eso hay que hacerla como que atontarla, emborracharla, sí, que cierre, y ahí recién se puede sacar. Hay como que suelte un poco la mandíbula. Claro, y sí, de hecho hay personas que tienen que dormir a los animales, anestesiarlos, ¿ya? Y tienen que abrir la piel para poder sacar el pedazo completo, porque a veces garrapatas que son tan grandes que no pueden hacerlo. No las puedes sacar directamente. Claro, tienen que sacar el pedazo de piel con la garrapata incluida. Sí, pues no, sí son terribles. Son terribles, no tanto como las pulgas, porque el tema de las pulgas es que la pulga prolifera rápido. Ese es el tema de la pulga. La pulga camina todo el trabajo. Sí, pues ese es lo otro. Se te mueve. Estas no, son fijas. ¿Sabe qué, profe? Para mi perro una vez le encontramos una garrapata. Y me acuerdo de que se la sacaron y todo. Y después de eso mi mamá dijo, yo no me arriesgo más. Así que literalmente el patio lo llenaron, solamente hay muy pocas partes verdes porque lo otro es, aparte de fumigarlo, tiene cemento. Y la perra que se pegue una garrapata solamente es si sale y se junta con otros perros. Y es por eso que cuando la sacamos no la dejamos acercarse a otros perros, porque si no, literalmente, cuando sale se junta con los perros del vecino, los típicos perros que los vecinos no cuidan, sacan y dejan que se vayan a cagar a todos lados, y se pega una garrapata, y es como, ay, Diosito, perra mierda. Sí, pero es que ahí no puedes culpar al pobre perro si lamentablemente es la tenencia del vecino. Ahí podría aplicarle una tenencia irresponsable, porque si tiene, por ejemplo, el pobre perro lleno de garrapata, sí, por lo mínimo que se tome la molestia de desparasitarlo. Mínimo, creo yo. Ahora, esos, como te decías tú, son ectoparásitos. Y los endoparásitos son los que viven en alguna porción interna del organismo del huésped, no solamente el tracto digestivo. La más común es el tracto digestivo porque por ahí pueden salir, ¿ya? Pero yo he visto no físicamente, lo he visto en libros. Hay parásitos, gusanitos que se meten incluso hasta en el iris de la cavidad ocular, ¿ya? O en su defecto, algunos se pueden meter hasta en el pabellón auricular. En África ese mismo. Yo creo que me salto esta clase porque me dan asco. Oye, y eso que estoy viendo algunos nomás, porque de hecho... Yo trabajé con muchos parásitos, de hecho. Sí, de hecho, yo te comenté a mi mamá que estábamos hablando otra vez de la grenetina y todas esas cosas, y sabemos que los veganos no comen grenetina y al contrario, usan otra cosa que se llama agar-agar. Yo no puedo comer agar-agar porque yo el agar-agar lo usaba en el laboratorio como método para cultivar. Sí. Entonces, el cultivo de agar, pues. Claro, usaba cultivos de agar. Entonces, también ahí, porque ahí yo ya asimilo que en el agar se cría tan fácilmente. Se crían bacterias, se cría hasta Escherichia coli ahí, pues. Claro, entonces yo digo a mi mamá que yo no puedo comer eso porque yo ya tengo el uso para las bacterias. De hecho, ahí nosotros nos entregaron un fragmento que era como de 3 micras. De una lombriz solitaria, que es como únicamente un cachito. Claro. La idea era ver cómo se reproducía, porque eso como son planos, son por segmentos, uno les corta uno y se empiezan a seguir creciendo. Y ahí tenía el tiro otra de nuevo, porque se reproducen por reproducción asexual. Sí. Y al final, mientras tengan, como dices tú, un segmento, se salvaron. Otra vez los veganos siendo hipócritas, no quiero consumir nada que provenga de algo vivo. Ya, pues las bacterias están vivas, poiga. Las bacterias están vivas, es cierto. Las plantas también. Las plantas también. En fin, la hipocresía.
Ya, continuemos con la protocooperación. Ojo con este, que aquí se me va a repetir otra representación. De hecho, la voy a proyectar al tiro de un viaje, que es esta, más. ¿Ya? La protocooperación no es una relación simbiótica. Aquí técnicamente terminamos las 3 relaciones simbióticas. ¿Ya? La simbiosis entonces, mutualismo, comensalismo y parasitismo, donde uno se beneficia y en el mutualismo los dos se benefician, en el comensalismo uno queda neutro y en el parasitismo lógicamente hay uno que se va a perjudicar. Pero con la protocooperación, miren, se me repite el símbolo del mutualismo, ¿ya? Entonces tengo que saber diferenciarlo. En la protocooperación, la relación que se establece es mutua, muy similar al mutualismo. Los dos se están viendo beneficiados. Pero la diferencia con el mutualismo es que en la protocooperación ustedes las especies las pueden separar y van a seguir viviendo. Juntas viven espectacular, pero separadas también lo pueden hacer. ¿Ya? Aquí el gráfico, la diferencia con el de mutualismo es que en el mutualismo, en el paso del tiempo, el gráfico de las especies que viven separadas van a terminar muriéndose o extinguiéndose. ¿Ya? En el caso de la protocooperación disminuye su tasa de crecimiento, pero se mantiene constante, relativamente baja, pero constante. ¿Ya? Si lo juntan, se dispara el crecimiento de ambas, porque lógicamente entre las dos se llevan muy bien. ¿Ya? De hecho aquí dice, pues, no existe dependencia mutua, por ende no hay mutualismo. ¿Ya? Ustedes las pueden separar, y como las pueden separar, ¿ya? Lógicamente pueden vivir juntas. ¿Ya? Ojo ahí con la protocooperación, que es similar al mutualismo, pero la característica es que en el mutualismo tienen que vivir juntas, en la protocooperación no es necesario, ¿ya? Podrían vivir separadas. El mejor ejemplo, ¿ya? El picaflor y la flor de la polinización. ¿Ya? El de los peces limpiadores con las tortugas es muy parecido al del tiburón y podría generar confusión. ¿Ya? Pero el de la picaflor, el picaflor y la polinización, o los bichitos con los polinizadores, perdón, los bichitos polinizadores con la flor, ahí tienen un ejemplo de protocooperación porque el bichito podría vivir o polinizar otra flor, ¿ya? O vivir de otra cosa. Le es más cómodo polinizar porque ahí lógicamente la flor como que está llamando un poco su atención y la flor se ve beneficiada porque así favorece la reproducción de su especie. ¿Ya? Competencia, esta es la más común dentro de una misma población. Ya, de hecho aquí se ve, pues miren, las dos hormiguitas están compitiendo para obtener la burbujita de agua. De hecho ahí se ve una pequeña burbujita de agua. ¿Ya? Y lógicamente compiten, pero son de la misma especie, son de la misma población. Y acá tienen otra competencia que también se define como competencia y que es más propia de una comunidad en donde los dos pajaritos, pobrecito, el chiquitito está peleando por obtener el recurso. Claro, y más encima son dos, po. Como que el otro está diciendo, cuidado si la paloma aquí no anda caminando sola. Entonces, hay competencia, sí, donde lo más seguro es que los dos se vean perjudicados porque tienen que compartir, por así decirlo, el poco recurso que hay disponible. ¿Ya? Entonces, aquí se me repite ese término que vimos la clase pasada, que eran los recursos, la disponibilidad de recursos. Si hay muchos recursos disponibles, la competencia es baja. ¿Ya? Si hay pocos recursos, vamos a tener que forzosamente pelear para obtener dichos recursos y por ende va a haber más competencia. ¿Ya? Puede haber competencia dentro de la población, lógico, porque consumimos lo mismo, ¿ya? O puede haber competencia con otras poblaciones que también consumen lo mismo que yo. ¿Ya? La competencia es una forma de interacción entre individuos, ahí está el símbolo, entre individuos que luchan por el mismo recurso, el cual suele estar en cantidad limitada, lo mismo que les dije. De manera que ambos organismos se ven perjudicados de esta relación y por eso es que se simboliza menos. Ahora, alguno puede que se vea más perjudicado que otro, pero aún así ambos se perjudican. ¿Ya? Tenemos competencia dos tipos por explotación. Se da cuando un individuo obtiene o consume un recurso escaso, reduciéndose su disponibilidad para los otros. Por ejemplo, aquí el pobre pollito chiquitito, el pajarito pequeño, está comiéndose el poco pan disponible que hay, y ahí lógicamente está disminuyendo el total de pan disponible, por así decirlo. Y la competencia por interferencia, en este tipo de competencia los individuos luchan directamente por el recurso que ya de por sí es limitado. ¿Ya? Y ahí pueden ver que las dos hormigas están luchando por el recurso. Voy a suponer, sí, eso es como una gota de agua. Sí, porque no tendría lógica que luchen por un pedacito de hoja que las dos la van a llevar, lógicamente, al hormiguero. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a tener la competencia
forzosamente una pérdida del recurso, se puede disminuir el recurso o se puede perder por completo, por así decirlo, y en ese caso lo limitamos cada vez más. Siempre si hay perjuicio, dígame. Las palomas son choras. Una compañera me quería molestar, estábamos comiendo sopaipillas por al lado del metro, está lleno de palomas. ¿Ya? Y esta no me tiró un trozo de sopaipilla en el zapato, pues me empezaron a atacar las palomas y yo muevo la pata y todas las palomas se alejaron, menos una que me mordió en la pierna, me picó y yo Ya, le pues pegué una patada así a ver eso si es la porque aturdía la la paloma y competencia, volvió. Y eso es la porque la paloma terrible competencia es chora muy volvía. alta, po. De Sí, pues verdad, por eso son choras, pues, porque hay tan poca disponibilidad de alimentos, andan tan muertas de hambre, que cuando aparece un pedacito, créeme que van a pelear con quien sea para poder obtenerlo. ¿Qué es lo que le está casi me saco pasando una aquí al pata. pobrecito pajarito? Aquí en Antofagasta Casi está prohibido alimentar a las palomas. De hecho, en la Plaza Colón, que es la plaza central de acá, hay ¿Ya? un cartel en un lado que No dice que no alimentar a los pájaros. a las palomas en específico, porque llegan una vez con una amiga, estábamos también ahí, estábamos comiendo papas después del liceo, ¿Ya? y yo, vi una paloma ahí, estaba chiquitita, no está café, y molí una papa y se las tiré, y al rato después estaba lleno, pero Claro, lleno de aparecieron todas palomas. de un viaje. Claro, es como que, no sé, vieron una comer y todas se agruparon ahí, y había O muchas normalmente palomas. lo que hace la paloma es una adaptación de comportamiento. Cuando ve un grupo de palomas es por algo que están juntas, vamos para allá. Y lo mismo le pasa a las gaviotas, por eso ustedes siempre las ven en grupos. A la gaviota le pasa lo mismo. Y de hecho el comportamiento de la gaviota es muy similar al de la paloma precisamente por eso. Si el pájaro tampoco es tan tonto, ¿ya? Si de Las hecho ve gaviotas un son palomas grupo, de mar. para allá se va. Pero las gaviotas son palomas de mar, ¿no? Sí, pues sí, son palomas de mar. Son un poco más grandes, ¿no? Pero son palomas de mar, pues sí, tal cual. yo he Ya, visto palomas entonces, pelear ¿cómo se llaman estas cosas? Con lobos marinos. Son choras también. sí, lo que pasa es que no se atacan mutuamente porque pese a que el lobo podría hacerlo, ¿para qué gastar energía si lo más seguro es que se pilla algo para comer ahí? ¿Ya? Y la paloma está pendiente porque de seguro el lobo marino va a dejar comida que no se va a comer y ellas van a aprovechar ahí para tirarse. Son carroñeros literalmente, la paloma igual, ¿eh? La paloma también es carroñera. Siguiente, y ojo con esta, porque si la competencia es la principal característica dentro de una población, ¿ya? La depredación es la principal característica de una comunidad. Ustedes siempre van a ver depredación en una comunidad, forzosamente van a ver comerse como mínimo un consumidor primario, un productor, como mínimo, ¿ya? Y este clásico gráfico, ¿ya? Es el gráfico de depredador-presa. ¿Ya? Donde primero siempre van a ver en crecimiento ¿cómo se llama? La presa, porque tiene que haber un mayor número, y después van a empezar a tener un mayor número de productores. Después como los productores, consumidores o depredadores. Como el depredador aumenta, se está comiendo, está diezmando la población, en este caso de la presa, el número de presas disminuye. Y como el número de presas disminuye, el número de depredadores también disminuye. Entonces va generando como un movimiento oscilatorio, como dos ondas que oscilan a distinta frecuencia, ¿ya? Es clásico ese ejemplo y podría aparecerle en la prueba, así que tienen que tener cuidado con eso. La depredación, ojo, miren, igual que el parasitismo. La diferencia de en que forzosamente el depredador va a tarde o temprano, va a terminar eliminando a la presa y la va a terminar extinguiendo. Le involucra la muerte, como aparece ahí. ¿Ya? En el parasitismo no necesariamente, solamente en un caso extremo generaría muerte, pero lo común es que no lo haga. ¿Ya? Aquí lo común es que sí se muera, para poder comérmelo y vivir de él. ¿Ya? Esta interacción se produce cuando un organismo de una especie depredador se alimenta de un organismo de otra especie, presa, lo cual implica la muerte del ser vivo que sirve de alimento al otro. Las poblaciones de presa y depredador se autocontrolan, como les expliqué recién. Cuando crece uno, crece el otro. A causa de que creció el segundo, el primero decae y por ende el segundo también decae. Y así progresivamente, y tienen ese comportamiento, como les digo, oscilante. ¿Ya? Y depredador se autocontrola en el tiempo haciéndose más especializadas. Claro, porque al final el lince se especializa en cazar conejos, ¿ya? Y el tema es que si evoluciona el conejo, el lince también va a tener que evolucionar porque él está acostumbrado a comer conejo, ¿ya? Lo que se traduce en una coevolución. ¿Qué es la coevolución? Cuando una especie evoluciona, la otra, normalmente el depredador, también lo hace.
Después la presa evoluciona de nuevo y el depredador forzosamente tiene que hacerlo otra vez para poder subsistir, ¿ya? Entonces eso genera un patrón coevolutivo. Evolucionan en conjunto, ¿ya? Ojo con la depredación, igual la simbología a la del parasitismo, pero en el parasitismo lógicamente no hay una muerte del individuo, ¿ya? En la depredación sí lo hay. Por lo tanto se me repiten dos símbolos. ¿Ya? Se me está repitiendo la depredación con el parasitismo y se me está repitiendo el mutualismo con la protocooperación, ¿ya? Lógicamente, esa es la que les van a preguntar porque tienen que tener clara cuál es la diferencia, ¿ya? Así que ojo con esa, con esas cuatro en total, pero esas dos relaciones ahí, esas diferencias. Y la última, el amensalismo y el amensalismo es pero muy, muy específico. De hecho, creo que este es el ejemplo. Hay otros más, pero se comportan muy similar, ¿ya? En el amensalismo es una cuestión súper rara. ¿Por qué? Porque se establece una relación donde uno se perjudica y el otro le da lo mismo, ¿ya? Es casi una relación, por así decirlo, masoquista, ¿ya? Donde uno, por así decirlo, siempre se está perjudicando y el otro es indiferente, ¿ya? Es como la pareja tóxica con el otro. El tóxico, la gente como que... mi ex era tan tóxico como este. Uno se está viendo perjudicado y el otro al tóxico como que le da lo mismo, una cosa así, ¿ya? Siempre piensen en eso, en el amensalismo. Por último, una relación personal, siempre uno cometido un error por ahí, ¿ya? Es una relación en la cual uno de los asociados resulta perjudicado por otro que no manifiesta un cambio aparente, ¿ya? Por ejemplo, el hongo del penicilio, ¿ya? La penicilina. Productor de la penicilina antibiótico, sustancia que es un desecho del hongo, el antibiótico, ¿ya? ¿No? Lo bota como esporas, por así decirlo. Esta es la penicilina natural, ¿o no? Porque la otra es la química, la que nace por el tema de la sulfamida y todo eso. Sí, la natural, justamente, la natural. De hecho, ¿por qué el hongo tiene esta sustancia química? Para evitar que las bacterias se le acerquen, ¿ya? Entonces, mira lo que pasó en esta cápsula Petri, que lo más seguro es que tenga agar, como dices tú, ¿ya? Si yo tengo un cultivo bacteriano y le coloco en el centro un poquito de penicilina, lo más seguro es que el penicillium, cuando empieza a crecer, empieza a alejar a las bacterias y las bacterias no se acerquen y como que viven todas alrededor de ellas. Porque si se acercan, se mueren, pues así de sencillo, se ven completamente perjudicadas, ¿ya? Por lo tanto, ahí está, en esta relación los hongos no se benefician, a la penicilina le da lo mismo a la bacteria en cierta forma, ni se perjudican, en cambio las bacterias literalmente son afectadas y se mueren porque el antibiótico destruye la estructura externa de la cápsula bacteriana, como lo vimos a principio del semestre, por así decirlo, como en septiembre, si no me equivoco, en donde se les desarma la membrana y no pueden respirar, pues la bacteria literalmente se muere. Las enzimas de respiración están es más sano de ocupar que la penicilina normal, o la penicilina normal se hace con ácido clorhídrico, ácido sulfúrico. Sí, es que las primeras soluciones se hacían así, pues ahora, como dices tú, se ha industrializado el proceso. Entonces también es más fácil la obtención de la penicilina que se utiliza como antibiótico o como solución de antibiótico. Sí, no se ha cambiado la producción. Tengo una pregunta seria. Cada cierto tiempo no le da como ganas de hacer cultivos de tonteras porque... Siempre, lo que pasa es que no están los medios nomás. A mí me echaron del laboratorio por jugar con los cultivos. Por jugar con cultivos. Es que, no, pero a mí cada cierto tiempo me da la tontera y me pongo a experimentar con cosas. Por ejemplo, yo todavía tengo el hongo con el cual hice el experimento del cigarro. No sé si a usted le conté. Sí, creo que sí. El experimento de cómo degradar el cigarro en 6 años en vez de 12. Sí, pues en vez de 12, pues, sí. Y sí, pues ahí hay un hongo. Ahí, pues. Y cuando tenéis que esperar los 6 años para ver si la degradación fue total. Y cuando me aburro, como que agarro hojas, porque siempre lo tengo ahí, agarro hojas, les pongo agua, la licuadora, y me pongo, porque como que lo pongo en un frasquito y me gusta porque después como que se empieza a poner todo blanco. Y no sé, me gusta. Lo que pasa es que ahí estáis viendo, yo creo que ese experimento todavía está en una etapa inicial, tenéis que terminarlo, aunque te tome, como dices tú, 6, 7 años, termínalo para ver que efectivamente qué es lo que ocurrió.
Porque de hecho, ese es el chiste del experimento. Cuando son tan largos parece que son más meritorios, en el sentido de que pasaste tanto tiempo pendiente tratando de cuantificar los datos, que después imagínate de 6, 7 años tener un resultado que alguien no va a tener que esperar ese tiempo para obtener el mismo resultado que obtuviste tú. Entonces es bastante meritorio para ti, porque tuviste la paciencia para hacerlo. Todavía tengo ese hongo ahí. Claro. Yo tengo el hongo siempre está con cuestiones, porque la idea es que no se muera, pero siempre tiene como sus hojas con agua ahí para que siga creciendo. Espero que no se tengo mi propia bacteria, de hecho, profe. No sé si sabe qué es esto. Ya, espérame, dale. Son mis propias bacterias. Bueno, son de mi mamá, pero no sé si sabe qué es esto. ¿Ya? Es yogur de pajaritos. Ahí tenéis bacterias, pues claro, ahí tenéis un crecimiento, un cultivo bacteriano, pues lo que pasa es que esas bacterias no sirven, por así decirlo. Sí, es como lo más cercano ahora. Claro, lo más cercano a un cultivo bacteriano, pues sí, pues el clásico yogur de pajaritos. Sí, esa es una buena idea, de hecho, para tener su propio cultivo en la casa. ¿Sabes qué? Yo no sé cómo se habrán producido esas tonteras, pero mis compañeros una vez tuvieron un vaso con leche, porque nosotros estábamos en un cuarto piso, 2 meses afuera, y cuando lo desarmaron, ¡pum! Pajarito de yogur, pero la cuestión olía horrible, o sea, pero como que la leche, al comienzo cuando se cortó, olía asqueroso, así que la tenían afuera de la ventana, pero cuando terminaron desarmándolo, como que estaba toda cuajada, y ya no olía tan mal. Pero había pajaritos adentro, que el pajarito es un grumo. Una especie de grumita así como súper esponjoso. Claro, y podría ser que haya tenido otro hongo. Pero si tiene otro hongo, realmente no estoy seguro de que casa. No estoy tan segura de lo que era, la verdad, pero mis compañeros, los biólogos ahí, porque yo fui humanista. yo fui humanista y siempre decían que los humanistas eran flojos, no sé qué. Y yo ¿cómo que flojos? ¿Cómo que flojo? Dicen que los humanistas son flojos y que los científicos son peligrosos. Claro, precisamente por los experimentos. A los matemáticos nadie los pescaba, como que todos le hacían bullying. Eso sí que los matemáticos eran como los nerds. Sí, pues son como ñoñitos. Los matemáticos allá eran los que llegaban a la sala terrible detonados y siempre me da risa porque los biólogos siempre decían, no, si los humanistas son todos marihuaneros. Y lo peor es que estos llegaban a la sala y estos güeyes tenían incienso encendido por todos lados, pues yo como con razón nos dicen vagos. ¿Cómo no van a decir eso? Oh, me da risa. Me acuerdo que el inspector siempre decía, no se puede tener incienso así porque se puede quemar algo, no sé qué, y no sé, los buenos fueron a comprar de estas cuestiones para poner incienso para que no se caiga, sí. Así que el inspector sentado ahí disfrutando el olor del incienso en clase. Le faltaba la pura música de reggae nomás de fondo. Yo igual ponía incienso en la sala como me quedaba sola. Era porque los niños, generalmente cuando me quedaba sola era después de las clases de educación física, porque como los niños ocupaban la sala y las niñas en los vestuarios, les quedaba pasado a Axe y a sudor. Ya, claro, hay que ponerle otro olor para cambiar. Claro, yo limpiaba la sala y ponía un incienso o algo así de lo que hubiese. Pero era por eso. También nosotros al lado. Bióloga, pues, que... Yo en el año pasado, cuando entré al cuarto, tuvimos 2 salas. ¿Por qué? Porque en el cuarto piso había nuestra sala y al lado había otra sala que no tenía curso y nos las prestaron a nosotros para poder ir a hacer nuestros proyectos así. Entonces literalmente teníamos 2 salas. Y cuando teníamos que hacer trabajo me daba risa porque nosotros éramos como, profe, pedimos la sala de al lado y no dejábamos que nadie más entre. Claro. Hacíamos de todo menos el trabajo. Igual nos iba bien. Ya, chiquillas, las dejo porque ahora tengo una reunión a las 11. Mira, voy a atrasar 3 minutos. Les subí este PPT, pero llegamos ahí lógicamente al final. Ahí está el resumen de todo. De hecho, ahí tienen la simbología resumida, y que pueden consultarla, como les digo. El PPT siempre, como que pueden evitar incluso meterse a internet, porque el PPT como que tiene lo justo y lo preciso que les van a preguntar, ¿ya? Entonces lo pueden usar bien como guía en ese sentido, ¿ya? Les voy a subir igual una pequeña guía en la tarde, ya cuando llegue a la casa les voy a cargar ahí las preguntas y lógicamente el video, que ahora lo voy a aprovechar de subir al tiro, que tengo buena internet, ¿ya? Ya, chiquillas, nos vemos el lunes. El lunes vamos a ver teorías evolutivas, así que ahí cambiamos por completo, por así decirlo, lo que estamos viendo. Igual está relacionado,
Yo trato de relacionarlo porque en la prueba se lo pueden relacionar. Así que tienen que tener ahí cuidado. Va a partir del darwinismo, ¿verdad? Sí, vamos a ver darwinismo, el concepto lamarquiano y la teoría neodarwinista. Antes de que termine la clase, recuerden, cuidado con las palomas, son peligrosas. Tendré cuidado de no comer sopaipillas cerca de una paloma entonces. No, profe, si le prometo, le pegué como 5 patas a esa paloma y seguía volviendo a picarme. Sí, bueno, si son... Ni siquiera quedaba sopaipilla, no entiendo. Pero es que tenés que pensar que si tiene hambre, te va a ir a picar, po. No, pican feo. No, sí, son muy brutas las palomas. Ya, chiquillas, las dejo, cuídense. El animalista se enojó y yo como, no te podía enojar, weona, vos tiraste la sopaipilla. Ahora te aguantas. Yo le voy a pegar a esta paloma hasta que se acabe. Ya, chicas, las dejo. Cuídense, chaito. Chao. Chao.